Bienvenidos. Les ofrecemos una disculpa por la demora. Hemos estado batallando un poquito con algunos problemas técnicos, que se llega temprano, se instala, se prueba, pero a la mera hora pasa algo, ¿no? Bueno, pero entendemos también que hay cierta oposición, ¿no? Entonces, gracias a Dios ya parece que se solucionó, pero si llegara a haber algún problemita técnico, pues le suplicamos su comprensión, ¿sí? Pues gracias a Dios que estamos aquí, gracias a Dios que nos permite reunirnos en su nombre para escuchar sus verdades, para escuchar su palabra. No, la verdad es que no venimos a escuchar las ideas de un hombre, venimos a escuchar a Dios, venimos a escuchar su palabra, ¿no? Vamos a hacer una oración para que pues Él nos hable, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos en las manos de Dios. Gracias, Señor, te damos primeramente porque pues nos permites estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre. Padre, queremos escucharte a ti. Háblanos por medio de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, porque el hombre, sea quien sea, no tiene nada para darnos, Señor. Y tú tienes vida eterna para darnos. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, tomes el control de toda esta reunión, Señor, y háblanos tú. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Pues nuevamente bienvenidos, también sean bienvenidos todos los que nos acompañan por medio de la transmisión. Venimos hablando de Mateo 24, enseñanzas de parte de Dios, porque, bueno, pues como cada domingo de algunas semanas para acá hemos hablado, pues Dios habla por medio también de señales, ¿sí? Señales que también ya están dadas en su palabra y que también se manifiestan, ¿no? Aquí hace algunos días tuvimos un eclipse, ¿sí tuvieron la oportunidad de verlo? La verdad es que yo lo vi, yo he visto varios eclipses, me ha tocado ver varios, pero este en especial lo vi y sentí yo algo especial, ¿no? Hasta ahí lo dejo, sentí algo diferente, ¿no? Al ver esa sombra tan... al menos fue lo que yo aprecié, esa sombra tan oscura en la luna, ¿no? Y cómo se iba escondiendo la luna. Entonces, Dios se manifiesta en todo fenómeno en la naturaleza también, ¿no? Entonces, son tiempos difíciles. Ayer o antier también tembló, fue muy ligero, pero ¿a poco no? Nada más el hecho de escuchar la alarma sísmica ya se sobresalta uno, ¿no? Muchas ocasiones el susto es más por la alarma que por el temblor, ¿no? Pero bueno, qué bueno que existen esos sistemas de alarma para percibirnos de alguna manera, ¿no? Entonces, de la misma manera, Dios nos apercibe, nos da señales por medio de su palabra, por medio de la naturaleza, por medio del cosmos, del universo, fenómenos que son impresionantes a nuestros ojos. Dios se manifiesta de alguna manera, de otra, en un temblor muy, muy ligero, pero también en terremotos. Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque quiere captar la atención de todos. Quiere que todos volteemos a verlo. Quiere que todos nos demos cuenta que somos como humanidad muy frágiles y que necesitamos de Dios, ¿no? Que en cualquier momento Dios viene, nos pide cuentas y se acabó todo, ¿sí? Y que vivimos en una fragilidad constante, porque como hombres, como seres humanos, somos muy, muy frágiles, ¿sí? Algo tan diminuto como un virus o como una bacteria nos puede quitar la vida, ¿sí? Un accidente, no sé, de muchas cosas, de muchas maneras podemos morir en cualquier momento. Entonces Dios viene y nos apercibe, nos advierte, nos muestra y nos traza un camino y te dice, por este camina, por este ve y yo te voy a ayudar, ¿no? Entonces ese es el objetivo de todas estas señales de las cuales hemos estado hablando. Y el diablo lo sabe, pero tenemos fe y tenemos confianza de que el diablo solamente va a hacer lo que Dios le permita hacer, ¿sí? Y lo vemos en el libro de Job, como Dios le dio permiso, pero necesitó el permiso para actuar, ¿sí? Entonces nuestra fe y nuestra confianza está en Dios.
Y eso nos lleva a que sea mayor nuestra fe, nuestra confianza en Dios, que el temor de lo que haya de pasar o de lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, son tiempos difíciles donde Dios nos apercibe. Algo importante es que nos podemos distraer con cosas que son lícitas, con cosas que necesitamos hacer, ¿no? Como el trabajo, como el estudio, como la atención a la familia. Todo eso debemos hacerlo, son cosas lícitas. Pero si le damos mayor peso a eso, se vuelve una distracción, ¿sí? Por eso Dios dijo que los mandamientos más importantes son: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dios en primer lugar, en todo y ante todo, ¿sí? ¿Debemos trabajar? Sí. ¿Debemos estudiar? Sí. ¿Debemos atender a nuestros seres amados? Sí, sí. Pero si ponemos a Dios por sobre todas las cosas, Él nos va a dar la gracia para hacer todo eso y aparte, no olvidarnos de Él, no dejarlo. Aparte, ser humanos, personas consagradas a Él. Y eso no está fácil. Necesitamos a Dios para eso, ¿sí? Dicen Proverbios, libro de los Proverbios, capítulo 12, versículo 13 y 14, dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Versículo 14: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo va a sacar Dios a la luz, tarde o temprano. Pero lo que quiero resaltar es: ¿cuál es el objetivo del hombre? ¿Por qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados? ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios quiere que entendamos algo. Versículo 13 otra vez: el fin de todo discurso oído, el fin. Hay muchos medios para llegar a ese fin. Hay muchas prédicas, hay muchos estudios bíblicos que son los medios para llegar a un fin. ¿A cuál? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Todo estudio, toda enseñanza, toda predicación nos va a llevar ahí, a temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué fuiste creado? ¿Por qué fui creado? Para alabar a Dios, para adorar a Dios, para obedecer a Dios, para dar testimonio de su gloria, de su honra, ¿sí? Para alabarlo, para servirlo, para consagrarnos a Él. Ese es el todo del hombre, no hay más. A veces pensamos que el que estemos en esta tierra es para reproducirnos, para trabajar, para tener una descendencia, para crear, para juntar, atesorar bienes materiales, vivir bien, una buena casa, un buen coche, terminar una carrera, tener una familia, esposa, esposo, hijos, y eso, todo eso, vuelvo a repetir, es lícito y es necesario. Pero no podemos o no debemos poner a Dios después de eso, sino que si buscamos a Dios primero, Él nos va a dar todo, toda la gracia, toda la sabiduría y todo lo que necesitemos, ¿sí? Pero ese es el orden, Dios. Entonces, ¿por qué fuimos creados? Para adorar a Dios, para obedecer a Dios. Mateo 24:32, vamos a referirnos al versículo que hemos estado estudiando en estas últimas semanas. Mateo 24:32 en adelante, vamos a leer. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. No solamente está cerca, está a la puerta. Esto da a entender que tú abres la puerta y allí está. Las señales ahí están. La venida de Cristo así de cerca está.
Versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en la arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La enseñanza del día de hoy la he titulado El carácter de los hombres como en los días de Noé. ¿Por qué? Porque lo acabamos de leer. Acabamos de leer que Jesús no vendrá hasta que sean manifiestas todas estas señales, las cuales hemos estado estudiando, hemos estado comprendiendo. Y hemos también visto que todas estas señales se han dado, se han cumplido. Dice, y entonces en el versículo 38 dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del hombre, como en los días de Noé. Jesús entonces ilustra su venida con una parábola, con la parábola de la higuera. Y dice, ya cuando la higuera esté fértil, esté dando fruto, esté bien, entonces allí dice, cuidado, porque quiere decir que el verano está cerca, quiere decir que la venida de Dios está cerca. Por eso es importante observar el crecimiento de la higuera para determinar si el verano está cerca o no. Entonces muchos estudiosos comparan la higuera con el Estado de Israel. Por eso estudiábamos en semanas pasadas el inicio del Estado actual de Israel, que fue en el año 1948, ¿sí? Y entonces allí da inicio el Estado de Israel. Y eso es una gran señal para todos nosotros, porque dice, de eso aprende de la higuera. Cuando sus ramas estén fértiles, estén verdes, cuando la higuera ya esté frondosa, cuando ya esté a punto de dar frutos, quiere decir que el verano está cerca. De esa misma manera dice, quiere decir también que mi venida está cerca. De la misma manera, observando las señales, las que mencionó Jesús, que hemos estado estudiando en Mateo 24, uno puede reconocer si su venida está cerca o no. La generación de personas que estemos vivas o que estén vivas cuando comiencen a suceder todas estas señales, verá esto de cual Jesús ha hablado completado, ¿sí? Estamos viendo las señales. ¿Qué falta? Hemos estudiado que faltan varias, pero de las que hemos hablado es la abominación desoladora, ¿sí? Hablábamos que para que sea necesario, para que se complete la abominación, tiene que ser construido el templo, ¿sí? Pero también hemos visto que el templo, algunos dicen que ya está prefabricado para armarlo solamente, lo cual nos lleva a entender que no tardará mucho, que en el momento en que sea quitada la mezquita que está actualmente en el lugar del templo, o se llegue a un acuerdo con los musulmanes y junto a la mezquita se construya el templo, entonces se va a construir de una manera muy rápida, ¿sí? Y entonces el verano está cerca, las señales se están cumpliendo. Las palabras de Jesús se han cumplido, por lo tanto son totalmente confiables. Nadie sabe exactamente cuándo va a pasar. Solamente el Padre sabe. Pero por eso son estas señales, para percibirnos, para atesorarlas y ponerlas en nuestro corazón y meditar y reflexionar y decir, pues es que ya es tiempo porque todo se está dando. Dice también que no pasará
sin que esta generación lo conozca. Dice en el libro de los Salmos, Salmo 90, versículo 10, dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos, 80. Y aquí nos está diciendo que, según la Biblia, una generación puede ser entre 70 y 80 años. Y dice que no pasará esta generación sin que pasen estas cosas, por lo que si tomamos el inicio de la higuera, es decir, la creación del Estado de Israel, en 1948, y si le sumamos 70 años, nos da el año 2018. ¿Sí? Si tomamos en cuenta, otra vez, el inicio del Estado de Israel, o esta vez le sumamos 80 años, que dice que durará entre 70 y 80 años una generación, entonces nos da el 2028. Debo aclarar algo, yo no estoy diciendo que va a pasar. Estamos tratando de entender lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que sea del 2018. No estoy dando fechas, eso es algo muy delicado, porque dice la Escritura que nadie lo sabe, solo el Padre. Es una suposición. Pero si estuviéramos, si esto se cumpliera en el 2028, estamos a 3 años. Nadie sabe el día ni la hora. Pero por eso nos dejó señales. ¿Sí? Entonces podemos entender que será en el 2018, en el 2028 o en el 2038. Nadie lo sabe, solo el Padre. Pero lo que Dios quiere es que estemos preparados, sea mañana, sea en 1 año o sean 20 años. Sea en el día que sea, lo que Dios quiere es que estés preparado, que estemos preparados, porque nadie sabe cuándo será. Jesús está hablando de eventos futuros, todas estas señales son futuras, las cuales hemos estudiado también que se están cumpliendo, y algunas ya se cumplieron. La generación de la gente que viva cuando estas señales se estén cumpliendo, ¿sí?, es la generación a la cual Jesús se refiere o se refirió como la que no pasará antes de que Él regrese. Por eso es importante que entendamos que a lo largo de la historia del hombre todo esto se ha cumplido, pero en este punto, en este tiempo es donde convergen todas estas señales y faltan algunas. ¿Sí? Porque eso, cuando platicas con alguien, de una persona que no estudia la Biblia, es de las primeras cosas que te sacan. Es que eso ha sido siempre. Es que siempre ha habido terremotos, ¿no?, de los cuales hemos hablado. Es que siempre ha habido falsos cristos. Es que siempre ha habido falsos profetas. Es que siempre ha habido maldad. Es que siempre ha habido esto y esto. Y sí, y tienen razón. Pero en este punto, en este tiempo en el cual estamos tú y yo, es donde convergen todo esto. Y es donde estamos a años, a días, a meses de que se cumplan otras. ¿Sí? Entonces, es el tiempo al cual, y por eso muchos decimos que estamos en los tiempos finales. Y si no, yo creo que has escuchado, en estos días escuchaste noticias tan terribles como que encontraron un rancho donde se presume que era un rancho donde exterminaban a la gente. ¿Sí se enteraron? ¿Sí lo leyeron? Cuando yo lo escuché la noticia y la vi, pues a mí lo que se me figuró al ver todo lo que pasaron escenas como muchos zapatos de todas las personas que se dice que fueron exterminadas, juntos, ¿no?, apilados, todos esos zapatos que pertenecieron a alguien. Eso a mi mente vino los hornos de Hitler, porque también se dice que en ese rancho hay hornos donde quemaban a la gente para deshacerse, ¿no? Y llevaban la cuenta como de 400 personas desaparecidas.
Fíjate el nivel de maldad para que una persona haga eso. Fíjate el nivel de insensibilidad o deshumanización para que alguien haga eso. Fíjate los tiempos que estamos viviendo. No solamente eso, sino también en las noticias se dice que se encontró algo parecido en Tamaulipas. Bueno, yo te voy a decir algo. Esto que se está hablando es la punta del iceberg. ¿Cuántas cosas no nos dirán? ¿Cuántas cosas no nos enteramos jamás? ¿Cuántas noticias como esas no sabemos ni nos vamos a enterar? Porque no nos van a decir. ¿De cuánta maldad Dios nos ha guardado a ti y a mí? ¿Cuántos favores inmerecidos para ti y para mí? Pero fíjate, cuánta maldad para que una persona ya no tenga esa sensibilidad. Porque se dicen muchas cosas, muchas, sean verdad o no, pero se dice que en ese tipo de ambiente, en ese tipo de ambiente donde se dedican a hacer el mal, se deshumaniza a las personas. ¿Para qué? Para que ya no teman o sientan tan feo cuando matan a las personas. Entonces, se dice también que se obliga a comer la carne de las personas a los que trabajan o se dedican a eso, para que pierdan toda sensibilidad por el ser humano, por su prójimo. ¿Sí? También se encontraron cosas satánicas, cráneos, huesos humanos, altares a los demonios. Entonces imagínate qué clase de espíritu se mueve en todo ese ambiente. Y entonces dice que la venida de Jesús será como en los días de Noé. ¿Qué habrá pasado en aquellos días que no esté pasando ahora? Si estamos viendo que la maldad del hombre va en incremento, y esto no es de ahorita, esto tiene años, y apenas los empezamos a saber, sí. Y eso es lo que sabemos, vuelvo a repetir, aquí, lo que dan a conocer. Pero esto es un fenómeno mundial. Esto no solo pasa en México, esto pasa en muchos lados, porque el hombre está en una degradación espiritual, porque el hombre no tiene en cuenta a Dios, porque el hombre vive para sí y para satisfacer sus necesidades, sus deseos, y no mira al prójimo, mucho menos mira a Dios. La pregunta es, ¿estaremos como en los días de Noé? ¿Nuestra sociedad estará? ¿O qué nos faltará ver? ¿Qué nos faltará vivir para entender que estamos en una sociedad descompuesta, en una sociedad podrida que huele a muerte? ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. Porque no tienen en cuenta a Dios para nada. ¿Cómo eran los tiempos de Noé? ¿Cómo era la gente? Vamos a ver Génesis 6, capítulo 6, versículos 5 al 7, por favor. Génesis 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vuelvo a repetir este versículo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Estamos viviendo tiempos de maldad o no? ¿O estamos exagerando? Son tiempos peligrosos, ¿no? Tiempos de maldad. Bueno,
Estamos leyendo cómo eran los tiempos en los tiempos de Noé. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, todo pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No pensaban en otra cosa, era en hacer el mal y seguir haciendo el mal. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios se arrepiente. Es diferente, no al arrepentimiento del cual habla de que nos arrepintamos de hacer el mal, sino la palabra que aquí se ocupa es, le remordió su conciencia de haber hecho al hombre, porque Dios no tiene de qué arrepentirse. Él no ha pecado, Él es limpio, es puro, es santo, pero también nos deja ver el carácter, una parte del carácter de Dios. En su perfección y en su sabiduría, Él llega a tener ese tipo de sentimientos. Imagínate que tú crías a tu hijo en los caminos de Dios, le inculcas la palabra de Dios, le inculcas valores morales, le enseñas a ser un buen hombre o una buena mujer, y que ya cuando tiene edad de entender lo bien, lo bueno y lo malo, ya cuando tiene una edad, ya cuando es un adulto, él te dice, no quiero nada contigo y me voy al mundo a hacer lo que a mí me plazca. ¿Tú qué sentirías? Lo mismo siente Dios, y lo mismo sintió Dios cuando vio la maldad de los hombres en la tierra. Versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Cuánta sería la maldad que vio Dios en los hombres que Él creó, que Él mismo dijo estas palabras? ¿Cuánto será la maldad en la cual vivimos actualmente? ¿Y qué dirá Dios? ¿Qué pensará Dios? ¿Qué pensará Dios de esta humanidad? ¿Qué pensará Dios de gente sin amor? Sin gente que es capaz de matar uno al otro. ¿Qué pensará Dios de gente que es capaz de comerse al ser humano en un ritual? ¿Qué pensará Dios de todo eso? Pero ¿qué pensará Dios también del hombre, de la mujer, del joven que está aquí y que escucha y que no hace nada y que no cree? Porque si creyera, hace tiempo que se hubiera convertido a Dios. ¿Qué pensará Dios? Dice la Escritura que aquel que sabe más, se le demandará más. Aquellos que están afuera no tienen a Dios, no saben de Dios, quizás nunca han escuchado la palabra de Dios, pero no los hace peores que nosotros que estamos aquí y no hay cambios en nuestra vida. No somos mejores que ellos. Dios los va a juzgar, pero a nosotros también. ¿Qué le diremos? ¿Qué le diremos cuando, si hoy yo salgo de este lugar y me da un infarto y muero? ¿Qué le diré si yo nunca me volví a Él? Es que yo me congregué varios años, Señor, pero yo estaba esperando que llegara la palabra indicada o la señal indicada para volverme a ti y creerte. ¿Qué le vamos a decir? Eso no nos va a justificar de ninguna manera. ¿Qué le diremos entonces? Dios dice en su palabra, simplemente no queréis venir a mí. Porque si queremos, lo hacemos. Y eso lo vemos en nuestras vidas. ¿Tú quieres algo? Lo haces. ¿Tú no quieres hacer algo? No lo hacemos. Es lo mismo con Dios. Si yo quiero entregarme a Dios, lo voy a hacer. Y si no quiero, no lo voy a hacer.
Así de sencillo. No hay cosas ocultas, no hay el hilo negro que vamos a descubrir para jalarlo y deshacer esa bola de estambre, esa bola de hilo para ver qué hay dentro, porque toda la palabra nos ha sido revelada. La voluntad de Dios nos ha sido revelada. Entonces, aquí es algo muy sencillo. ¿Se cree o no se cree? ¿Se quiere o no se quiere? Versículo 11, ahí mismo de Génesis 6, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Quién corrompió su camino? El hombre mismo, la carne misma. ¿Quién tomó una decisión? El hombre. ¿Quién tomó una decisión buena? El hombre. ¿Quién tomó una decisión mala? El hombre. El hombre decide: ¿me corrompo o no? ¿Busco a Dios o no? ¿Le creo a Dios o no? Porque con Dios es frío o caliente, dice, porque si te pones en medio, te voy a vomitar de mi boca. ¿Es sí o es no? Vuelvo a repetir, versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. Vemos el corazón de Dios. Dios mismo lamentándose porque lo que Él hizo para su gloria, para su honra, para que le adoremos, se había corrompido. Y fue tan brutal la maldad en esos tiempos que solamente había una persona, Noé, que le creyó a Dios. ¿Cuántas personas habrán existido en ese entonces? Yo creo que no cientos, yo creo que más. Yo creo que no miles, tal vez millones, no como hoy, pero sí mucha gente. ¿Y cuántos de ellos le creyeron? ¿Cuántos? Y Noé, dice la Escritura, que fue pregonero de justicia, predicaba, compartía, los exhortaba, y nadie le hizo caso. De tal manera que solo él y su familia fueron salvados. 8 personas en total. ¿De cuántos te gusta? ¿De miles? ¿De millones? ¿Pasa hoy o estamos alejados de eso? Yo he puesto este ejemplo muchas veces. ¿Cuántos somos en este salón ahorita? ¿Cuántos? Vamos a exagerar, somos 300. ¿Cuántos hay allá afuera? Miles, millones. Entendemos que no somos el único lugar. Hay muchos lugares donde Dios habla. Pero ¿dónde está la gente? El grueso de la humanidad está en otras cosas. Y solo pongo, por ejemplo, este lugar. ¿Cuántos somos? ¿Y cuántas gentes hay allá afuera? Esas gentes quizás tengan mayor oportunidad ante Dios, porque quizás nunca escucharon. Quizás nadie les predicó. Ahora, Dios es justo y no va a dar por inocente al culpable. Alguien les predicó. De alguna manera se van a enterar que Dios es real. De alguna manera Jesús se va a dar a conocer a sus vidas. Pero bueno, ese es asunto suyo. Nosotros estamos aquí cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días. ¿Y qué pasa en nuestras vidas? Mucho se le va a demandar al que mucho sabe.
mucho. Y si tú no tiemblas con eso, la verdad es que yo no sé qué te puede hacer temblar. Si tú que llevas aquí años y no has sido cristiano y no temes ante esta palabra, la verdad es que yo no sé ante qué puedes temblar entonces, ¿no? Si el infierno es un lugar tan terrible que mismo Jesús es el quien ha predicado más sobre el infierno, es un lugar tan terrible que Jesús lo sabe y por eso nos previene, nos advierte, para que no querramos ir a ese lugar, pero con nuestros hechos estamos gritando, quiero estar ahí. Porque si quisiéramos estar con Dios, hace tiempo que ya todos en este salón fuéramos salvos y estuviéramos predicándole a otras personas. Pero Dios es bueno. Dios es bueno y nos da vida para que estemos aquí. Y quizás hoy sea el día en que tú tomes una decisión de vida, una decisión para glorificar a Dios. Génesis 8, 21 dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Dice que percibió un olor grato. Algo le agradó a Dios. Algo hizo volver a Dios de su deseo de exterminar a toda la gente, ¿no? Y pudo haber sido la oración de Noé, la intercesión de Noé por este mundo, ¿no? Entonces dice: ya no lo volveré a hacer más. Ya no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Y algo bien importante, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Dios nos creó, Dios sabe cómo somos. Él sabe que en nuestro corazón desde jóvenes está la maldad. Está el impulso de pecar. Está el impulso de satisfacer los deseos de nuestra carne pecaminosos. Está el impulso de buscar el placer pecaminoso. Está el impulso de no meternos en problemas y de estar, sí, disfrutando, pero tranquilos. Está el impulso de la incredulidad, de no creer todo lo que Dios dice. Dios lo sabe y lo dice. Porque del corazón del hombre, desde su juventud, solamente hay pensamientos de maldad. Nadie nos va a sacar de ese estado, solamente Dios. Nadie, ni las mejores intenciones en tu vida, ni la moralidad, ni la religiosidad te puede sacar de ese estado. Solamente Dios, solamente Jesús tiene el poder de sacarte de ese estado. Pero todo parte de una decisión que tú debes de tomar. El pastor no puede decidir por ti. El predicador no puede decidir por ti. El ministro no puede decidir por ti. Tu papá, tu mamá no puede decidir por ti. Tú tienes que tomar esa decisión. Nadie más la va a tomar. Génesis 6, versículo 5, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto es una poderosa acusación de parte de Dios al corazón del hombre. Dios mismo acusa a tu corazón y al mío de que solamente hay maldad.
Por eso necesitamos a Dios. Por eso Él prometió romper el corazón, este corazón al cual se refiere, este corazón de piedra, este corazón lleno de maldad, este corazón lleno de incredulidad. Dice Él que Él rompería ese corazón de piedra y entonces nos daría corazones nuevos, de carne. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Eso es lo que Dios quiere, que le creamos, que solamente Él tiene el poder de quitar este corazón de piedra lleno de maldad y que por medio de Jesucristo nos venga a dar un corazón nuevo de carne, un corazón sensible, un corazón vivo que no esté endurecido, un corazón limpio donde Jesús pueda morar 24 horas al día, donde sea su morada eterna. Dios acusa directamente al corazón del hombre, porque en el corazón del hombre es donde se toman las ideas, es donde se toman las decisiones, es donde están los sentimientos, es donde están las pasiones pecaminosas en el corazón del hombre, y allí apunta Dios. Tu corazón es perverso desde la juventud. Necesitas que yo, Jesús, te regenere. Necesitas que yo te rompa y te haga de nuevo. Solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios. Ninguna religión, por más moral, por más valores morales que tú tengas, nunca vas a poder lograr que Dios esté en ti con eso. Necesitas arrepentirte. Necesitas humillarte ante Dios. Necesitas entender que somos lo vil y menospreciado. Si tú no te reconoces como el peor de todos, entonces tú no necesitas a Dios. Es que yo no soy tan malo. Es que yo no he matado. Es que yo no estoy dedicado al narcotráfico. No. Pero ¿qué tal en la mentira? ¿Qué tal en la pornografía? ¿Qué tal en la avaricia, en la codicia con los ojos? ¿Qué tal todo ese tipo de pecados que son internos? Dios sabe que en el corazón del hombre solamente habita la maldad. Por eso vuelvo a insistir que necesitamos ser regenerados. Necesitamos pedirle a Dios de su sabiduría. Necesitamos pedirle a Dios de su gracia. Pero primero y sobre todo necesitamos pedirle a Dios perdón por toda nuestra maldad, por todo nuestro pecado, por toda la indiferencia durante tanto tiempo y que me ha llevado a no tomar una decisión de vida. ¿Cómo serán, según la Escritura, los hombres en los últimos tiempos? Ya vimos cómo eran los hombres en los tiempos de Noé. Y así, de una manera muy global y sin muchas palabras, la Escritura nos dice, solo pensaban en hacer el mal. Era mucha la violencia, era mucha la perversión, era mucha la incredulidad. ¿Sí? ¿Y cómo son nuestros tiempos? El apóstol Pablo le escribe a Timoteo. En el capítulo 3, versículo 1 al 4, vamos a leer. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, lo advierte, lo previene y le dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, de los cuales hemos estado hablando. En los postreros días quiere decir en los últimos días, antes de la venida de Cristo. Dice, versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores,
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Ustedes qué creen, amigos, hermanos? ¿Así está la sociedad actual o no? ¿O esperamos algo peor? Yo creo que estamos viviendo estos tiempos donde la gente sin Dios está así. Y que en algún momento los que ahora por la misericordia de Dios somos cristianos, en algún momento estuvimos así. En algún momento estuvimos sin Dios. En algún momento yo tuve todas estas características. En algún momento. Pero gracias a Dios y para su gloria, Dios me ha transformado como a muchos de los que estamos aquí. Y es lo mismo que quiere hacer contigo. Lo mismo. Pero hay quien quiere y hay quien no, vuelve a lo mismo. Hay quien toma decisiones y hay quien no. Hay quien procura toda su vida y acomoda toda su vida y todas sus decisiones para no ser como estas personas que vivirán en los tiempos finales. Y hay personas que lo saben, pero hacen poco para cambiar. O nada. Pero algo es seguro, estamos viviendo en una sociedad descompuesta. Estamos viviendo en una sociedad que no teme a Dios. Y cosas peores vamos a ver. Ya no lo advirtió Dios. Ya no lo advirtió. Esto no se va a componer. Esto va a ir a más y para mal. Es importante entender que el capítulo comienza diciendo estas palabras. Versículo 1. También debes saber esto. Dentro de otras cosas que el apóstol le dice a Pablo, dice, dentro de esas cosas también debes de saber esto. Y fue puntual, fue enfático, debes de saberlo. Fíjate que no ocupó palabras como te conviene saberlo. O estaría bien que lo supieras. Debes saberlo. Le está advirtiendo. No estés ciego ante lo que va a venir. No seas indiferente ante estas características de estas personas que vivirán en los tiempos finales. Entonces le dice, también debes de saber esto, por lo que es algo muy importante que el apóstol apercibe a Timoteo. Y es lo que Jesús nos dice cada domingo. Tienes que saber esto, que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. También debes de saber esto, que sin santidad nadie verá al Señor. También debes de saber esto, que la paga del pecado es muerte. También debes de saber esto, que Jesús ya pagó por ti. Es lo mismo que el apóstol le decía a Timoteo. Debes de saber esto, no lo debes de ignorar. No lo pases por alto, por favor. Es algo importante. Y empieza entonces a decir una serie de características de esas personas. Vemos en estos versículos cómo Dios describe por medio del apóstol a las personas de los últimos tiempos. Y es importante entonces que nosotros entendamos, comprendamos si estamos en esos tiempos. Tú examina a la gente que está alrededor de ti. No me refiero aquí, me refiero donde vives, me refiero donde trabajas, me refiero donde estudias. Tú pregúntate, tú valora a las gentes, tú examínalas, sin criticar, eso ya es otra cosa, ¿no?
pero tú ve si tienen estas características o no. Y retomando la noticia de la cual te platiqué, ¿tú crees que todas esas personas que se dedican a desaparecer personas, ¿tú crees que no cumplen con todas estas características? Sí, la gente que se dedica al secuestro, al narcotráfico, no cumplen todas estas características. Las personas que mienten, que roban, que murmuran, que están en los chismes, que son calumniadoras, no cumplen todas estas características. Estamos viviendo en tiempos donde el temor a Dios no existe. Si no se le teme a Dios, mucho menos se le ama. Si no amas muchas veces a tu esposo, a tu esposa, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, pues menos vas a amar a Dios que no le ves. Si no haces el bien amando a tu prójimo, si no amas a tu prójimo como a ti mismo, pues entonces menos vamos a amar a Dios que no vemos. Si no vives para hacer el bien, si tu llamado no es a predicar el evangelio, sino a satisfacer los deseos de tu carne, ¿de quién tienes ese llamado? ¿De Dios o del enemigo? ¿A quién sirves? ¿Dónde quieres estar toda una eternidad? Porque por medio de tus acciones, por medio de tus decisiones, estamos decidiendo dónde queremos estar por la eternidad. Y por favor no vayas a pensar que en el hecho de tu muerte te vas a arrepentir y te va a alcanzar el tiempo, porque puede que sí, pero también puede que no. Puede que mueras instantáneamente, o por la gracia y misericordia de Dios tengas una agonía y tengas la oportunidad de hacerlo, pero si no, muchas veces se ha dicho en este lugar, el día de salvación es hoy, porque así lo dice la Escritura. El día de salvación es hoy, porque no sabes si mañana vamos a vivir o no. Por lo cual es importante tu presente, para que tomes decisiones de vida. Voy a volver a leer las características de estas personas. Versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Empieza este capítulo con una advertencia. También debes de saber esto, le dice el apóstol a Timoteo. Algo importante. Pero fíjate de qué manera termina en el versículo 5. Dice, que tendrán apariencia de piedad. Es importante. Mira, yo estoy aquí detrás de un púlpito predicándote. ¿Tienes alguna necesidad, alguna duda? Platicas conmigo. Yo lo que te voy a decir, pues es un consejo basado en la Escritura. Mira, la Escritura dice esto y esto y esto. Es lo que tienes que hacer, según Dios, ¿no? Entonces, yo ante tus ojos, yo puedo tener una apariencia de piedad. Y tú dices, órale, el hermano es bien espiritual. No, ese hermano se ve que está bien consagrado con Dios. Pero resulta que me encuentras en la calle. Imagínate que me veas con un cigarro en la mano.
Imagínate que me veas con una copa de vino en la mano. Imagínate que me veas en una fiesta bailando bailes mundanos. Y peor aún, imagínate que me veas con otra mujer que no es mi mujer. Entonces, yo tengo apariencia de piedad, pero con mis actos lo niego. Con mis actos no le creo a Dios. Con mis actos te aparto de Dios. Pero yo tengo apariencia de piedad. Por eso dice la Escritura: maldito el hombre que confíe en el hombre. Tú debes de confiar en la palabra de Dios, porque el hombre falla. Y aquí yo no me estoy justificando, y por la gloria de Dios estoy caminando con Dios. Fue solo un ejemplo. Pero como este ejemplo, hay varios que son reales y han pasado. Gente que veíamos muy espiritual, gente que la tomábamos como ejemplo, resulta que con el tiempo ya no está. ¿Por qué? Pues ya no está. Se apartó, pecó, se fue al mundo. Y si tú depositaste tu confianza en Él, pues te vas a desanimar. O peor aún, lo vas a seguir. Entonces el apóstol le dice a Timoteo: tendrán apariencia de piedad, no mires al hombre, mira a Cristo. Porque todos los hombres vamos a fallar sin la ayuda de Dios. Aclaro. Porque el hombre puede fallar, pero Jesús nunca te va a fallar. La palabra de Dios jamás te va a fallar, porque lo único verdadero que tiene el hombre es su palabra de Dios. Lo único real es Dios. La única verdad es Dios, porque en estos tiempos todos tienen la verdad. Es tu verdad, estás bien. ¿Así lo crees? Qué bueno para ti. Entonces se vuelven verdades parciales. ¿Para qué? Para satisfacer tus deseos, para justificar tus deseos. Pero hay una sola verdad absoluta, y es la palabra de Dios. Esa es la verdad, es la única verdad. Entonces el apóstol le dice a Timoteo: no confíes en la apariencia de nadie, no confíes en el hombre, confía en Dios solamente. Y después dice, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo? Con sus actos, con su vida. Yo te estoy predicando la verdad, pero no la creo porque no la vivo. Y entonces yo estoy con un pie en las cosas de Dios y con un pie en el mundo. Gracias a Dios no es así, por su misericordia. Pero dice, negarán la eficacia de ellos con su vida. Y es lo mismo que pasa aquí. ¿Cuántos años llevas aquí entre nosotros? ¿Cuántas predicaciones has escuchado? ¿Cuántas enseñanzas has escuchado? ¿Cuántas campañas de salvación has tenido? ¿Cuántos prediscipulados has tenido? ¿Cuántas veces has hablado con hermanos buscando ayuda? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado por medio de ellos? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho qué hacer y no pasa nada en tu vida? Podemos tener una apariencia de piedad. ¿Por qué? Porque me estoy congregando. No soy cristiano, pero me congrego. Cada domingo yo estoy ahí. No le fallo. Ahí cada domingo sí. Pero mi corazón, mi vida, ¿dónde está? La gente allá afuera, por ejemplo, aquí hay un sitio de taxis, pueden decir los taxistas, órale, ¿cuánta gente entra a ese lugar? Y también pueden decir, ¿cuánta gente sale? Y sale igual. ¿Cuántos de nosotros salimos igual cada domingo? ¿Cuántos de nosotros sí creemos a Dios y tomamos decisiones?
¿Cuántos de nosotros tenemos apariencia de piedad, pero negamos la eficacia de ella? ¿Cuántos? Muchos, lamentablemente. Lamentablemente. Entre nosotros hay como cristianos hermanos que con una predicación entendieron, tomaron decisiones y se volvieron a Dios. Una predicación de domingo. Y con esa tuvieron. Yo, por ejemplo, yo más duro, más necio, más torpe, yo necesité 6 meses para entender que yo era el peor de todos. 6 meses para humillarme y postrarme ante Dios. 6 meses. Pero hay hermanos que a la primera se convierten, a la primera le creen a Dios. Ahora, si tú llevas años aquí, pues es el momento. No quiere decir que porque lleves años no te vas a convertir nunca. No, se trata de que reflexiones y medites de que si llevas años, ¿por qué llevas tantos años sin tomar una decisión de vida? ¿Y en dónde está tu confianza? ¿En qué depositas tu confianza? Puesto que podemos morir en cualquier momento y de cualquier forma. ¿En qué se deposita esa confianza? ¿En quién? ¿Qué te garantiza que vas a vivir más tiempo? Entonces podemos tener apariencia de piedad, pero por nuestras decisiones negamos la eficacia de la piedad. Y luego termina el apóstol y le dice a Timoteo: a ellos evita, a estos evita. Fíjate cómo el apóstol no le dice convéncelos, predícales, búscalos. Es como la actitud que tuvo Jesús con el joven rico. ¿Qué me falta hacer, Señor?, le dijo el joven rico a Jesús. Deja todas tus cosas y sígueme. Todos los mandamientos le había dicho que había cumplido. ¿Qué me falta?, le pregunta. Y Jesús le dice: deja todo y sígueme. ¿Qué hizo? El joven rico, ¿qué hizo? Se volvió tristemente y se fue. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús no fue tras él. Jesús no fue tras él y le rogó: oye, pero te vas a ir al infierno. Oye, y lo que yo te estoy hablando es verdad, haz caso. Jesús no fue tras él. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: evítalos. Porque es una de las características de toda esta gente. No se van a volver a Dios. Dios sabe, en este salón, todos los que somos, Dios sabe quién va a entrar al reino y quién no. Dios ya sabe si yo voy a llegar o no. Dios ya sabe si tú vas a llegar o no. Él ya lo sabe. Sin embargo, si no llegamos, ¿qué nos va a justificar ante Él? ¿Qué te justificará? ¿Qué le dirás? ¿Nadie me dijo? ¿No entendí? ¿No creí? En el infierno no hay ningún ateo. En el infierno todos son creyentes, pero ya es demasiado tarde para ellos. Tuvieron que estar en ese lugar para que realmente creyeran. Y nosotros que estamos vivos, nosotros que estamos aquí, ¿qué esperamos? Nosotros, hermanos, que por la misericordia de Dios estamos aquí, ¿qué esperamos para consagrarnos a Dios? ¿Qué esperamos para vivir por Él y para Él? ¿Qué necesita pasar en nuestras vidas para que tomemos una decisión tan importante? Yo lo he mencionado aquí, a mí se murió mi hermano y me dolió muchísimo. Y eso fue una de las cosas que me orillaron a buscar a Dios. La muerte de mi hermano. Pero qué necesidad hay de tocar fondo para volverte a Dios. Si Él te está llamando con lazos de amor cada domingo, ven,
Acércate, entrégate, ven. Yo estoy aquí. Camina este camino, el cual yo ya caminé y yo te voy a ayudar. Pero no queremos. No se quiere. ¿Qué necesita pasar en tu vida? ¿Qué necesita hacer Dios para que tú tomes esa decisión? ¿Qué necesitan ver tus ojos? ¿Qué necesitan escuchar tus oídos? Si vemos y escuchamos noticias tan terribles como lo que está pasando en estos días, ¿qué necesita pasar? ¿Qué necesita hacer Dios para que tú le creas? ¿Necesitas tocar fondo? Muchos tocamos fondo. Y algunos salen y algunos no. Ahí se quedan. Pero Dios no quiere que tú te quedes ahí. Dios quiere que desde ahí le extiendas la mano y Él te la va a dar. Porque Él está pronto para escucharte. Él está pronto para escuchar al pecador que se arrepiente. Él está pronto para dar la mano al que la necesita. Si tú no necesitas a Dios, es por eso que no has clamado a Él. Es por eso que no le has pedido, sácame de aquí, sácame de este hoyo, porque quizás necesitas caer todavía más bajo. Pero ahí hay un gran riesgo, que salgas o que no salgas. Y si ya estás ahí, entonces es el momento de que clames a Dios. Es el momento que le extiendas la mano a Dios y Él te la va a dar. Pero lo necesitas hacer con un corazón necesitado de Él. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a describir todas estas personas, todas estas características las vamos a describir. ¿Quién es un avaro? ¿Quién es un vanaglorioso? ¿Quién es un hombre amador de sí mismo? ¿Sí? Pero hoy por el tiempo llegamos hasta aquí y si Dios permite la siguiente semana o las semanas que nos lleven, vamos a estudiar esto con mucho detenimiento. ¿Por qué? Porque es importante. Es importante que entendamos que estamos en esos tiempos. ¿Sí? Vamos a seguir con este tema hasta que Dios marque otra cosa. Porque yo creo que Dios lo que quiere es que tomemos conciencia cada uno de nosotros de que este mundo ya no tiene mucho tiempo, de que su venida es inminente y que la está anunciando por un lado y por el otro, de una forma y de otra forma. Pero lo que Dios quiere es que no te quedes, que no nos quedemos. Lo que Dios quiere es que procedamos al arrepentimiento y nos volvamos a Él. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darles gracias a Dios. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia. Gracias porque nos habla, Señor. Padre, dice tu palabra que tú pones el querer como el hacer y que tú tienes misericordia de quien tú quieres tener misericordia. Hoy te rogamos en el nombre de Jesús, voltees a vernos, Señor, y tengas misericordia de cada uno de los que estamos aquí y que pongas el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, no nos dejes en paz hasta que nos volvamos a ti de todo corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén, Padre. Amén.